Comemos todos los días, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos paramos a pensar en lo que de verdad pasa en la cocina? Hoy vamos a ver la gastronomía no como una simple rutina, sino como lo que es, una forma de arte increíble. A ver, pensemos en esto. ¿Cocinar es solo una necesidad? ¿Algo que hacemos para sobrevivir y ya? ¿O será que hay algo más, algo casi mágico cada vez que se juntan los ingredientes? Pues la respuesta, según el material que estamos revisando, es que sí. Y con mayúsculas, cocinar es muchísimo más que solo alimentarse. Es de hecho una disciplina artística con todas las de la ley, una que mezcla técnica, cultura y sobre todo la expresión única de la persona que está cocinando. Bueno, empecemos por el principio. Hablemos de la cocina como una disciplina artística. Vamos a ver qué la hace tan especial, tan compleja, y por qué es mucho más que solo seguir instrucciones. Y aquí hay una palabra clave, multitécnica, que significa pues que no se trata de una sola habilidad, no, es como dirigir una orquesta de muchas técnicas distintas. Se trata de unir la creatividad personal con toda la historia cultural que hay detrás. Por eso, claro, va mucho más allá de solo preparar comida. Fíjense que el material que analizamos nos da una pista clave. Dice que este arte transforma la materia prima, que intensifica los sabores y, algo importantísimo, que termina en una composición visual. O sea, cada plato es el final de un proceso creativo totalmente intencionado. Ok, y si la cocina es un arte, entonces, ¿quién es el artista? Hablemos ahora del cocinero, pero no como alguien que solo ejecuta órdenes, sino como un auténtico creador. Miren, aquí se ve perfecto ese doble papel. Por un lado, tienes la técnica, la precisión, el proceso, digamos que es la base, el fundamento. Pero lo que de verdad lo convierte en arte es la creatividad, esa chispa de innovación, esa sensibilidad personal. Son dos caras de la misma moneda, una sin la otra es solo un oficio, pero no es arte. Y este punto me parece fundamental. Un gran cocinero no inventa desde cero, sino que conversa con la historia. Su sensibilidad le permite agarrar esa creatividad de generaciones y traerla al presente, darle una vuelta, una visión nueva. Entonces, ¿dónde se plasma esa visión? En la receta. Pero ojo, no hay que pensar en la receta como una lista de compras. Hay que verla más bien como el guión de una historia irrepetible. Y miren cómo se desarrolla esta historia. Cada uno de estos pasos es una decisión creativa. Todo arranca con la selección de los ingredientes, con el respeto al producto. De ahí pasamos a la precisión, al dominio de la técnica. Luego viene el diálogo, ese punto donde se encuentran la tradición y las nuevas ideas. Y al final, la creación, un resultado que es único. Así que, al final, la idea central es esta. Cada receta es un vehículo. Lleva consigo la historia de una cultura, la firma de su creador y la esencia de sus ingredientes. Es, en sí misma, un pequeño testimonio. Pero claro, toda historia necesita un gran final, ¿verdad? Pues en la gastronomía, ese momento cumbre es el plato servido, el instante en que la comida se vuelve una obra de arte para los ojos. Esta frase lo resume todo a la perfección. El emplatado no es un adorno, no es algo extra, es una parte fundamental del arte. Cómo se ve la comida es tan importante como a qué sabe o a qué huele. Para lograrlo, un cocinero usa las mismas herramientas que un artista plástico. Juega con los colores, buscando armonía o contraste, con las alturas, para darle volumen al plato, con las texturas para que sea interesante en la boca, y con la composición general para dirigir nuestra mirada. Y no es solo para que se vea bonito, tiene una función muy clara, crear un balance visual que nos abra el apetito, que prepare a todos los sentidos para lo que viene. Es que, como dicen por ahí, la comida entra por los ojos, ¿no? Pues de eso se trata. Y así, cuando juntamos todas estas piezas, la técnica, la creatividad del cocinero, la historia en la receta y la obra visual del plato, nos damos cuenta de que la gastronomía es un arte que lo abarca todo. Es multisensorial. Es un arte que no solo se ve, sino que se huele, se toca y, por supuesto, se saborea. Es una mezcla de técnica súper rigurosa, de sentimiento profundo y de historia, todo en una de las formas de arte más cercanas y accesibles que existen. Al final, el propósito es increíblemente profundo. Agarra algo tan básico como la necesidad de comer y lo convierte en una experiencia que se queda en la memoria. Es una forma de celebrar la cultura, la creatividad y, en el fondo, de celebrar la vida misma.
Y con esto llegamos al final, con una pregunta que queda flotando en el aire. Después de ver todo esto, ¿cómo veremos nuestro próximo plato? Quizás la próxima vez que nos sentemos a comer, no solo veamos comida, sino una pequeña obra de arte esperando a ser descubierta.